Ya el año pasado, ya casi hace un año, en los meses de abril, mayo y junio, antes de nuestro aniversario y queriendo precisamente cerrar esto en nuestro aniversario, el cual, si se recuerdan, celebramos allá en el campamento hace un año. Miren, durante este periodo, el año pasado, nosotros dedicamos 9 predicaciones y 5 conferencias para tratar temas escatológicos. ¿Qué es esto? Los temas que tienen que ver con el final de los tiempos, lo que va a acontecer allá al final de la historia humana conforme la conocemos en este momento. Pero, ¿saben? Antaño, estos temas eran muy, muy llamativos. Decíamos, oye, vamos a hablar de Apocalipsis, vamos a hablar de escatología, vamos a hablar de profecía, y bueno, era una situación muy, muy interesante para todos. Todos querían saber lo que sucedería en el futuro. Aunque ciertamente, la verdad es que muchas veces, quizás las más de las veces, era esa cuestión más por curiosidad que por un deseo real de aprender. Y tal era el punto que muchas veces creo que era más bien una morbosa curiosidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y después cómo? ¿Y luego cómo? ¿Y qué con esto? Y casi, ¿y qué fecha va a pasar? Para que sepamos. Pero ¿saben? Esta vez, el año pasado, notamos algo muy, muy interesante, nos pareció muy curioso. Parece que esos temas ya no les llaman tanto la atención. Parece que no. Pues sí, fue el tema, predicaciones, conferencias en el campamento, pero como si hubiéramos hablado a lo mejor de cualquier otro tema, no percibimos que fue tanto la atención que tuvieron al respecto. Miren, yo tengo algunas suposiciones de por qué pasa esto, por qué está pasando esto. Supongo algunas cosas, pero bueno, no vienen al caso explicarlas, no quiero invertir tiempo, gastar tiempo en esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que parece que ya no son tanto del interés de ustedes. Pero mis hermanos, hoy que seguimos adelante con la predicación de la carta a los tesalonicenses, bueno, pues hoy llegamos a la sección escatológica de esta carta. Así es de que vamos a tratar. Y saben, quiero decirles algo, realmente a veces cuando terminamos... estoy viendo el reloj, ¿verdad? De cómo vamos avanzando con la predicación, cada 8 días, y después cuando la subimos allí a YouTube y decimos, híjole, ahora sí, 1 hora, híjole, fue muy larga la predicación, ¿no? 1:05, 1:10, ¿no? A veces hora y 10 de predicación, híjole, es mucho. Luego de repente 45, 50 minutos, bueno, ya estuvo un poquito mejor, ¿no? Me causa un poco de pesar eso, hermanos, aunque no crean, o sea, sí, que la predicación se vaya a 1 hora o un poquito más, a mí me causa un poco de pesar, pero el tema da para hablar muchísimo. Traté de ajustarlo lo más que pueda, pero de todas maneras va a ser una predicación larga, hermanos, va a ser una predicación larga, porque el tema lo amerita. Porque, hermanos, de verdad mi deseo en esta hora es que, siguiendo la palabra de Dios, y solo eso, siguiendo la palabra de Dios, se provoque en ustedes no solo un mero interés por esas cuestiones futuras, sino que el conocimiento de estos temas sea para animarnos, sea para provocarles aliento en sus vidas por los hechos que están por suceder. Y así he titulado la predicación, animándonos
por los eventos futuros. Y la he dividido en dos partes. La primera de ellas es la primera sección de ese pasaje que acabamos de leer. Abran su Biblia, ténganla abierta, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A la primera parte, al primer punto de la predicación sobre los eventos futuros es la resurrección y el arrebatamiento. Resurrección y arrebatamiento. Capítulo 4, versículos 13 al 18. Y vean ahí el versículo 13. Pablo quiere algo, él tiene una intención, él quiere dar una enseñanza a los tesalonicenses. Él quiere enseñarles algo para que ellos no estén en ignorancia acerca de un tema en específico. Lo que Pablo no quiere que los hermanos ignoren es acerca de los que duermen, Y él quiere dar esta enseñanza con un objetivo, para que los hermanos de Tesalónica no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos, este versículo 13 me parece que es la introducción, el prólogo, el bosquejo de lo que Pablo va a desarrollar ahí de los versículos 14 al 18. Y él en este versículo 13, él se refiere a algo, él quiere transmitir una enseñanza acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, ya les dije que la explicación de esto pudiera tomarnos mucho tiempo, ir a muchos pasajes de la Biblia para poder complementarlo, pero estamos siguiendo la carta a los tesalonicenses solamente y por eso vamos a centrarnos solamente en eso. Y no abundaré mucho. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, los que duermen son los creyentes que han muerto físicamente, ¿sí? Esos son los que duermen. Los creyentes que han muerto físicamente. Miren, esta es una figura que habla del estado de los creyentes y que Pablo utiliza en otras de sus cartas. Pero hermanos, el dormir, solo quiero decir esto, el dormir se refiere solo al estado corporal, no al espíritu. Cuando un creyente muere físicamente, la Biblia dice que duerme, pero está dormido solamente por su apariencia del cuerpo. Su espíritu no está dormido, Su espíritu está consciente. Su espíritu está consciente en la presencia de Dios. Por eso es una figura solamente de los creyentes que están muertos físicamente. Ahora, Pablo quiere hablar acerca de los muertos en Cristo para que los hermanos de Tesalónica no se entristezcan. Porque el hecho de que llegue la muerte, esto es natural en los seres humanos, provoca tristeza. Y ustedes lo saben. La muerte provoca tristeza en las personas y esto es algo natural. Pero hermanos, en el caso de los tesalonicenses, la tristeza, lo más probable era que tuviera un alcance mayor. Miren, los hermanos de Tesalónica, según ya vimos en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, ellos habían recibido el Evangelio. Ellos se habían convertido a Dios y se habían convertido para servirlo. Y ellos esperaban, dice allí en estos versículos 9 y 10 del capítulo 1, ellos esperaban de los cielos la venida del Señor Jesucristo. Miren, sin duda que ellos habían sido instruidos en la bendición tan grande que significaría para ellos que el Señor regresara. Y ese regreso del Señor, los hermanos lo estaban esperando de manera inmediata. Ellos
esperaban que llegara de un momento a otro. Ya recibimos el Evangelio, ya creímos en Cristo y hemos sido instruidos, el Señor va a regresar, va a haber gran bendición, el Señor va a regresar ya. Estaban expectantes, estaban esperando que eso ya sucediera. El problema era que algunos de los hermanos estaban empezando a morir físicamente, se estaban muriendo algunos. Y entonces, los hermanos, los que estaban vivos, ellos estaban entristeciendo. Pero quizás no solo porque se estaban muriendo los hermanos, sino porque entonces, ¿qué iba a pasar con esos hermanos que se estaban muriendo? Si el Señor regresaba y ellos ya no estaban, ¿qué iba a pasar con ellos? Esas bendiciones que iban a recibir cuando el Señor viniera, ¿ya no iban a ser alcanzadas por los hermanos que habían muerto? Es lo más probable que la tristeza de ellos era por esto. Pero entonces Pablo les quiere enseñar algo importante para que los hermanos no se entristecieran por sus muertos. Dice, como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes eran los que no tenían esperanza? Bueno, en términos sencillos, aquellos que habían rechazado creer en Cristo. Aquellos que no creían, que no habían recibido el Evangelio, que lo habían rechazado, ellos no tenían esperanza sobre cosas futuras. Quizás pensarían que con la muerte, y sí, el pensamiento en aquellos tiempos, en muchos, era que con la muerte, como hoy en día, con la muerte se acababa todo. Alguien se muere y se acabó. Obviamente ellos no tenían esperanza de algo después de la muerte. Pero si acaso, algunos creyeran que sí había algo después de la muerte, pero en realidad ni sabían qué es lo que iba a pasar, ni cómo iba a pasar. Supondrían que habría algo, pero tampoco tenían una esperanza real en eso. Todos eran inconversos. Versículo 14. Por eso Pablo ahora enseña a los tesalonicenses lo que va a suceder. Primero dice que Dios traerá con Cristo a los creyentes que habían muerto, a los creyentes. Vayan poniendo atención en esto. Dios traerá con Cristo a los creyentes que habían muerto. Y la base de esta enseñanza o de esta seguridad estaba en el Señor Jesucristo mismo, porque dice, sí, el Señor Jesucristo ciertamente murió, sí, Él murió realmente, murió físicamente, pero Él había resucitado, Él no permaneció muerto. Jesús había resucitado, murió y resucitó, se había levantado de la muerte. Entonces, dice Pablo, la base por la cual los creyentes en Cristo se van a levantar de la muerte es porque habían creído en Cristo. Y si Cristo había muerto y resucitado, de la misma manera Dios traería a los muertos en Cristo. Es decir, a aquellos que habían muerto creyendo en Cristo, depositando su fe en Cristo, habiendo recibido el Evangelio y habiéndose convertido al Señor. Solo ellos, que quede claro, solo ellos, solo los que murieron en Cristo, ellos, como el Señor, también serían resucitados. Versos 15 al 17. Pablo les escribe el orden de los acontecimientos. No está entrando en detalles o en todos los detalles que quisiéramos, porque ya veremos al final, el objetivo de Pablo es dar ánimo y aliento, no describir todas las cosas finales. Y Pablo describe en estos versículos 15 al 17 el orden de los acontecimientos, pero él inicia dando total autoridad a su enseñanza. Él dice que lo que les está diciendo son palabras del Señor. Lo que les digo es palabra del Señor.
Es decir, lo había recibido del Señor mismo, por revelación del Señor mismo. ¿De qué manera específica? No nos lo dice Pablo, pero lo que él les va a enseñar, lo que él les va a decir, no es lo que a Pablo se le había ocurrido, o lo que él quisiera que sucediera, o estuviera suponiendo. No era el pensamiento de Pablo, era la palabra del Señor. Y las cosas serían así. Los que estuvieran vivos, y noten cómo Pablo se está incluyendo en ese grupo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Pablo estaba esperando que el Señor regresara mientras él estaba vivo. Otra vez, estaban esperando que el regreso del Señor fuera inmediato, ya, pronto, en cualquier momento. Por eso dice Pablo, se considera entre ellos nosotros que estamos vivos. Entonces dice Pablo que los que estuvieran vivos en la venida del Señor, dice, no precederían a los que ya habían muerto. No, esto quiere decir que no iban a obtener una mayor bendición, que iban a tener alguna ventaja porque ellos estaban todavía vivos y los otros habían muerto. Dice, no precederemos a los que durmieron, no van a tener ninguna ventaja. Antes, al contrario, sigue diciendo Pablo, cuando el Señor descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, otra vez, no se les olvide esto, no todo el mundo, solamente los muertos en Cristo. Y ellos van a resucitar primero. Dice, y luego, los que estuvieran vivos, ¿serán qué? Arrebatados junto con aquellos que resucitaron, y van a ser, para ser llevados todos juntos en las nubes, y de esta manera recibir al Señor en el aire. Así van a ser las cosas. Pablo, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que ya se murieron ahora que regrese el Señor? No se preocupen, nosotros que estemos vivos no vamos a tener ventaja. Ellos van a resucitar primero y luego nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ir allá a las nubes todos juntos y vamos a recibir al Señor en el aire. Pero el hecho más importante, hermanos, el hecho importante de esto es lo que dice al final del versículo 17. Lo más importante es que así estarían siempre con el Señor. Eso es lo importante. Así estarían siempre con el Señor. La presencia del Señor será lo más grandioso, la bendición mayor que un creyente pueda experimentar, estar siempre en la presencia del Señor, lo máximo. Miren, los hermanos de Tesalónica habían recibido el Evangelio, se habían convertido, habían dejado la idolatría, estaban viviendo en amor los unos para con los otros, estaban proclamando el Evangelio. Ellos tenían una fe verdadera en el Señor. Y por causa de esa fe que estaban demostrando plenamente, ellos estaban en gran tribulación, según ya lo hemos visto en las predicaciones anteriores. Pero ellos sabían que esa tribulación sería momentánea y que todo acabaría cuando el Señor regresara. Es por eso que ellos lo estaban esperando con gran anhelo. Y ellos vivían a la luz de esa esperanza. El asunto, como ya dijimos, era que algunos estaban muriendo y ellos se sentían tristes por sus hermanos que habían muerto. Y Pablo, el objetivo de Pablo, otra vez es lo que decía hace un momento, el objetivo de Pablo no es narrar hechos escatológicos, mucho menos de manera detallada. Lo que Pablo quiere es animar a los hermanos. Estas palabras, esta enseñanza, es para transmitirle ánimo a los hermanos. Les escribe para revelarles este hecho portentoso
que sucederá precisamente cuando el Señor se manifieste a su iglesia. Los muertos resucitan, los vivos serán arrebatados. Nadie se perdería la bendición de participar de ese evento. Muertos y vivos, de igual manera, recibirían al Señor en el aire y a partir de entonces estarían para siempre con Él. Verso 18. Por eso Pablo termina esta sección diciendo que deberían alentarse los unos a los otros con estas palabras. Ese era el objetivo de esta enseñanza, alentarse unos a otros. Miren, hermanos, ya lo saben ustedes. Ser cristiano no tiene que ver con religión. Ser cristiano no tiene que ver con haber nacido bajo la religión cristiana. Bueno, tú eres cristiano porque tus papás son o eran cristianos y desde chiquito te trajeron aquí, entonces tú eres cristiano porque tus papás eran cristianos, naciste bajo esa religión. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con haber cambiado de religión, porque antes eran de la religión católica y luego se convirtieron a la religión cristiana. No. Ser cristiano no tiene que ver con religión. Ser cristiano es haber recibido el Evangelio, haber sido transformado por el poder del Evangelio, es haber sido salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Es tener una salvación, ciertamente ya poseerla, pero una salvación que se complementará, que llegará a su fin cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces nuestra salvación se va a completar. Por eso, hermanos, la visión de un cristiano nunca debe estar puesta en las cosas terrenales, por eso. Porque las cosas terrenales son momentáneas. La visión de los cristianos tiene que estar puesta en las cosas celestiales, que son eternas. Por eso, mi hermano, el evento que tú más debes anhelar en tu vida es el regreso del Señor Jesucristo. No, yo quiero terminar mis estudios. No, yo quiero empezar a trabajar, yo quiero tener un trabajo, yo quiero formar una familia, quiero tener hijos. Quiero que mis hijos crezcan, quiero verlos que se realicen en la vida. Después quiero tener nietos. Y bueno, así se siguen, y bisnietos y tataranietos, y ahí siguen aferrados a esta vida, ¿verdad? ¿Eso es lo que más anhelas en tu vida? Hermano, lo que más deberías anhelar es el regreso del Señor Jesucristo. ¿Por qué? A ver, dime, ¿no estás cansado de tanta maldad en este mundo? De todos los días estar oyendo que ya asaltaron en la combi, que ya mataron a quién sabe cuántos, que ya se desaparecieron tales gentes y que ¿no estás ya harto de todas esas cosas de inseguridad? ¿O te gusta vivir así? ¿Te gusta vivir así? ¿Te gusta vivir con eso de que, ya subió otra vez el limón, ya volvió a subir el aguacate, ahora está subiendo el huevo, no, ya me dijeron que la cebolla también va a subir, y que la inflación ya que del 7% y que se espera que crezca quién sabe cuánto? ¿Te gusta vivir así? ¿Te gusta estar aquí en esta tierra porque las cosas son así?
¿Dónde está tu esperanza? ¿Tienes esperanza en que esto cambie? ¿En qué está tu esperanza? Mira, esto no se va a acabar por la acción humana. Esto no se va a acabar por la estrategia de gobierno alguno. Porque mira, ya pasamos aquí por los verdes, por los azules y por los morados, y las cosas están exactamente igual. Díganme si hay mejoría. Todos han pasado por aquí y ninguno funciona. Tu esperanza no puede estar en acción humana alguna. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Todo esto acabará cuando el Señor regrese e instaure su gobierno en esta tierra. Por eso, mi hermano, tú deberías anhelar con gran vehemencia que el Señor regrese ya. A ver, dime, ¿no acaso quisieras que tus achaques físicos se acabaran? ¿O que estás muy feliz porque te duele esto, te duele aquello, porque estás diabético, hipertenso, reumático, no sé cuántas cosas tenemos aquí en la iglesia? Bueno, sí sé, pero la lista es muy larga, ¿para qué la sigo haciendo? ¿Estás muy contento por eso? ¿Estás feliz? Bueno, los jóvenes dicen, pues a mí no me duele, espérense tantito, en menos tiempo del que se den cuenta, ya les van a empezar a doler cosas. ¿Están muy contentos con eso? ¿Viven felices así? ¿Saben? Eso se acabará cuando el Señor regrese. Por eso, mi hermano, deberías anhelar su venida por sobre todas las cosas. Pero estas dos cosas que te he ejemplificado solamente tienen que ver con las cosas materiales, terrenales, de las cosas momentáneas. Hablamos de inseguridad, de carestía, de enfermedad. Y algunos, cuando dije, ¿les gusta vivir así? Pues dijeron, no, pues no. Pero saben, eso mismo va a decir todo el mundo, ¿verdad? Pregúntenle a cualquiera y todos les van a decir que no, ¿verdad? Que no quieren vivir con eso. Por eso les digo que esto solamente son cuestiones físicas y nosotros, hermanos, deberíamos pensar más en las cuestiones espirituales. Y yo espero que así como todos dijeran, ¿quieres estar así? No, ya no. Espero que ahora con este par de ejemplos espirituales, de la misma manera, su respuesta sea, no, ya no quiero seguir así. Hermano, ¿de verdad estás intentando vivir bajo la voluntad de Dios? ¿De verdad te esfuerzas con eso o no te importa? Si quieres vivir bajo la voluntad de Dios, ¿te esfuerzas de verdad? ¿Te esfuerzas por vivir bajo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandatos? Y no es cierto que muchas veces, por mucho que queramos, híjole, como que de repente no podemos y tropezamos. Hermano, ¿no estás frustrado por ese intento continuo de hacer la voluntad de Dios, de estar luchando con tu naturaleza pecaminosa y estar siendo derrotado continuamente? ¿No te frustra? ¿No quisieras que eso se acabara? ¿No quisieras acaso que la acción del pecado se acabara totalmente en tu vida? Que ese pecado que te hace tanto estrago ya se acabara y que esa naturaleza pecaminosa que aún permanece en este cuerpo mortal se acabara de una vez. ¿No quisieras eso? Pues eso sucederá cuando el Señor regrese. Por eso, mi hermano, deberías anhelar su venida por sobre todas las cosas. ¿No quisieras acaso gozar plenamente de tu salvación, morando en el lugar que el Señor ya tiene preparado para ti? ¿No quisieras gozar ya de ese lugar celestial? Pues eso sucederá cuando el Señor regrese. Por eso deberías anhelar su venida por sobre todas las cosas. Pero sobre todo, hermano,
sobre todo. Tu anhelo por su regreso debería ser para que tú ya estés siempre con el Señor. ¿No te gustaría estar ya siempre con el Señor? Yo espero que sí. Yo espero que no sean palabras nada más por allí, que ni siquiera lo consideres. Estar con el Señor para siempre va a suceder cuando Él regrese. Y hermanos, esta es una esperanza sin igual. Pero es una esperanza real. Es una esperanza viva. Es una esperanza verdadera. Es tan real y verdadera que aún la muerte física no puede acabar con ella. No puede. La muerte es mala, sí, porque la muerte es el resultado del pecado, por eso es mala. Y algunos, como en aquellos tiempos, algunos creen que allí se acabó todo. Hemos llegado aquí después de miles y millones de años, somos resultado de una conjunción del polvo celeste, ahí del polvo de las estrellas, y a través de millones de años y una serie de casualidades hemos podido llegar por medios evolutivos hasta este momento. Pero después de que pasen 70, 80 o 90 años nos morimos y ahí se acabó todo. Los que creen así no tienen ninguna esperanza. No tienen esperanza de nada. Qué perdedera de tiempo, ¿no? Tantos miles de millones de años para evolucionar y llegar aquí. Ya, te mueres y se acabó todo. Bueno. Otros dicen que sí creen que hay algo después de la muerte. No, no se puede acabar todo. Debe haber algo. Pero no saben qué hay. No saben cómo serán las cosas. Solamente la realidad es que tienen la expectativa de que algo va a pasar. Pues nada más están esperando a que ellos mueran físicamente para ver qué es lo que va a suceder cuando ellos mueran. Eso no es tener esperanza, ¿eh? No tienen una esperanza real en nada. Pero la gran mayoría de los que viven a nuestro alrededor, la gran mayoría, no porque estén convencidos de esto, no porque en realidad lo crean, pero la gran mayoría sí va a mencionar el cielo, ¿verdad? Y todos van a decir que hay un cielo, y todos van a decir que van a ir al cielo, y todos sus muertos ya los mandaron al cielo. Bueno, repito, no porque estén convencidos de esto. Ahora sí, como ellos dicen, ¿verdad? Porque en eso fueron educados, porque esos fueron, culturalmente lo han recibido y pues lo repiten. Yo estoy seguro que la gran mayoría ni siquiera cree que eso existe. Pero en el mejor de los casos, ellos esperan ser aprobados y llegar allá con base en su comportamiento, pero no se atreven a asegurar. ¿Vas a ir? Sí, yo espero que sí, porque pues me he portado bien, he sido buena persona, y sí, yo creo que sí. Pero seguridad, una seguridad verdadera no la tienen, no la tienen. No tienen esperanza. Los que no son de Cristo no tienen esperanza. Pero tú, mi hermano, tú tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y es una fe que produce una esperanza viva, real, segura. Y esa esperanza te dice que todo va a cambiar cuando el Señor regrese. Y por eso debes vivir siempre a la luz de ese regreso, anhelando fervientemente que suceda ya. Como acabamos de cantar, ojalá fuera hoy, ahorita, en un abrir y cerrar de ojos, y ya no estamos aquí.
Esa ha sido la esperanza de la iglesia siempre, siempre. Desde el momento que el Señor mismo regresó a los cielos y les dijo que iba a regresar, desde ese momento los discípulos, sus seguidores, la iglesia, los primeros cristianos, tuvieron esa esperanza. Los tesalonicenses la tenían. Y en todo tiempo, cada generación de cristianos ha esperado que el Señor regrese en su propio tiempo. Pero ya han pasado 2000 años. Y muchas generaciones de cristianos han dormido ya. No han muerto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y su espíritu está vivo y consciente en su presencia, aunque sus cuerpos han muerto. Están dormidos. Muchas generaciones de cristianos, desde que el Señor se fue, han dormido ya. Y han dormido con la esperanza de que el Señor regresara en su propio tiempo. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Nosotros? ¿Tú, mi hermano? ¿Tú esperas esto? ¿Tú estás esperando de que antes que te mueras, antes de que duermas, el Señor regrese? Yo espero que sí. Yo espero que estés esperando esto que todos los cristianos han estado deseando. Y los acontecimientos que estamos viviendo, tal como se los hemos enseñado, nos dicen que ese momento está cada vez más cerca. Ya casi el Señor regresa. Pero es probable, sí, también es probable que algunos de nosotros tengamos que dormir antes que el Señor regrese. Es probable. ¿Pero qué va a suceder si acaso dormimos? Vamos a resucitar. Vamos a resucitar cuando el Señor vuelva. Los muertos en Cristo, van a resucitar. Y los vivos van a ser arrebatados. Esa es nuestra esperanza. Eso debiéramos vivir, a la luz de eso deberíamos vivir. ¿Las cosas son difíciles en esta tierra? Sí, muy difíciles. Por eso nuestra esperanza no está puesta aquí, está puesta allá. Y entre más pronto venga el Señor, mejor. Esa es nuestra esperanza. ¿Estamos locos por esperar esto? O peor aún, ¿estamos tontos por creer estas cosas? ¿Sabes? El mundo va a decir que sí, que estamos locos o tontos por andar creyéndonos estas cosas. ¿Pero sabes por qué? Porque esta es una esperanza solo para los que están en Cristo. Porque los que no están en Cristo no tienen esperanza, no pueden entenderlo. Porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente, y quien no tiene el Espíritu Santo, quien no ha nacido de nuevo, quien no es del Señor, de ninguna manera puede entender esto, y mucho menos lo va a creer, y mucho menos lo va a esperar. Por eso para ellos estaremos locos o tontos, porque es una esperanza solo para los que estamos en Cristo. Entonces, mis hermanos, animémonos con estas palabras. Animémonos, como termina diciendo Pablo ahí en el versículo 18. Pasemos al segundo punto, a la segunda cosa. Capítulo 5, versículos 1 al 11.
Ahora Pablo habla del otro acontecimiento sobre los eventos futuros. Es un evento que ciertamente está relacionado, muy relacionado, totalmente relacionado con la resurrección y el arrebatamiento de los creyentes, pero que a la vez es un tema diferente. Versículo 1 del capítulo 5. Antes Pablo se ocupó de enseñarles sobre un tema. Él quería que supieran algo, que no ignoraran algo. Y ahora vean el versículo 1, ahora les dice que no hay necesidad de escribirles acerca de este otro tema. Eso no tiene necesidad que yo les escriba. El tema es acerca de los tiempos y las sazones. Otra vez, muy sencillo, en este momento, no abundar más. Esta expresión de los tiempos y las sazones es una expresión que se refiere a fechas y periodos. Ustedes no necesitan que yo les escriba acerca de fechas, de periodos, no hay necesidad de que yo les diga cuándo exactamente algo va a suceder. No hay necesidades. Versículos 2 y 3. No había necesidad de pretender establecer fechas acerca de algo. A lo que Pablo dice aquí es el día del Señor, el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Los hermanos de Tesalónica lo sabían, por eso Pablo no se los explica. Ellos sabían lo que eso significaba. Pero nosotros no somos cristianos de Tesalónica de hace 2000 años, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros expliquemos muy rápido qué es esto del día del Señor. Para esto debemos empezar yendo allá al Antiguo Testamento y no vamos a leer las citas ni vamos a hacer una gran exposición. Nada más quiero decirles que esta expresión del día del Señor se encuentra 19 veces en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, en Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías. ¿Cuántos están en el grupo 1 de la lectura bíblica? ¿Cuántos están presentes aquí ahorita? 1, 2, 3, bueno ya, sí hay varios. Ya terminaron de leer los profetas, ¿verdad? ¿Sí notaron por ahí esta expresión en algún momento? Aparece mucho el día del Señor. Bueno, ahí dice el día de Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el día de Jehová. Bueno, cuando nosotros consideramos estos textos, la enseñanza que emana de ellos es que nosotros debemos entender el día del Señor como la descripción del juicio divino. Un juicio que va a ser catastrófico. El juicio de Dios sobre los impíos. Es el tiempo en que Dios derramará su ira sobre los malvados. Eso es el día del Señor. Leyeron por ahí que el profeta le escribe al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo quieres que venga el día del Señor? Pues ¿cómo si el día del Señor será de obscuridad y de tinieblas y de juicio? ¿Cómo quieres que venga? Le dice. Eso es el día del Señor. Ciertamente, a través del tiempo, allí en los escritos bíblicos, proféticos, ese tiempo de juicio ha llegado de alguna manera en cierto momento de la historia, ha llegado porque Dios ha juzgado y ha derramado su ira sobre las naciones que están ahí alrededor de Israel, inclusive sobre el pueblo mismo por su desobediencia al pacto, llevándolos cautivos. Pero en esencia, todos esos pasajes y los que hablan en el Nuevo Testamento, unos pocos que hablan en el Nuevo Testamento acerca de esto, todos hacen referencia a un tiempo futuro, a ese tiempo en el que Pablo se está refiriendo en este pasaje, a ese tiempo futuro donde la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo pecador.
Eso es el día del Señor, tiempo de juicio sobre la maldad y los malvados. Dice Pablo aquí, volviendo a Tesalonicenses, que ese tiempo de juicio vendría como ladrón en la noche, es decir, vendría repentinamente, sin que lo esperen. Un ladrón no viene y avisa, tal día, tal hora voy a ir a robar. Les han robado, ¿verdad? Les avisaron que les iban a robar. Por eso viene como ladrón, sin avisar, de manera repentina, sin que lo esperen. Esta misma idea fue utilizada por el Señor Jesús mismo. Cuando Él habló acerca de su regreso, también hizo alusión a esto. Por eso, no era necesario, es más, era inútil que Pablo les escribiera acerca de tiempos o sazones, es decir, acerca de fechas, acerca de cuándo exactamente. Era inútil porque el Señor Jesucristo mismo también había dicho, bueno, es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El día y la hora, ni los ángeles, dijo el Señor, ni el Hijo. O sea, Él mismo, en su condición de Hijo, en su condición humana, Él no sabía cuándo sería ese día. Solamente, dice, es algo que está en la potestad del Padre. Solamente lo sabe. Nadie sabe. Por eso iba a llegar como ladrón, repentinamente. Versículo 3. Llegaría tan repentinamente que ni siquiera se darían cuenta. Al contrario, dice ahí que ellos estarían hablando de tiempos de paz y de seguridad. En aquel tiempo, en ese momento, van a decir los incrédulos, ya ves, ¿te acuerdas de aquellos cristianos que decían que las cosas nunca iban a mejorar, que siempre todo iba a ser peor? Ya ves. Es más, ¿qué les pasó? ¿Quién sabe? Creo que se los llevaron los ovnis o algo así, ¿verdad? ¿Quién sabe qué les pasó? Ya ni andan por aquí, bueno, pues, allá. Pero ve, estamos viviendo en paz. Estamos viviendo con seguridad, van a decir. Bueno, cuando ellos crean, dice Pablo aquí, cuando crean que las cosas están así, va a llegar de manera repentina el día del Señor. Vendría sobre ellos, dice el verso 3, una destrucción repentina. Y hermanos, aquí quiero llamar su atención, que notemos esto, que notemos la importancia del cambio de pronombre. Allá en la primera sección, capítulo 4, versículos 13 en adelante, se trataba de ustedes o de nosotros. ¿De quién? De los creyentes, ¿no? Ustedes, hermanos en la fe, ustedes, iglesia de Tesalónica, nosotros seremos arrebatados o seremos resucitados. Pero ahora noten cómo se expresa Pablo, versículo 3, que cuando digan, ¿quién es? Ellos, ya no es nosotros, ya es ellos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. No es sobre nosotros los creyentes, es sobre ellos los inconversos. Y en los versículos 4 y 5, Pablo explica un poco del por qué los creyentes no pasarían por ese juicio del día del Señor. Nada más lo voy a enlistar, lo voy a señalar muy rápido. Pablo vuelve al ustedes. Ustedes, dice, no están en tinieblas. Por eso no van a ser sorprendidos por ese día del Señor. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes son hijos de luz, son hijos del día. Ustedes no son de la noche ni de las tinieblas. Pablo está usando aquí algo que aparece frecuentemente en la Biblia. Ese contraste entre luz y tinieblas. Ese contraste
para diferenciar a los que son de Dios, a los que son de Cristo, al reino de Dios, con aquellos que son del diablo, con aquellos que son inconversos. Los del día, los hijos de luz, los que son de Cristo, de ninguna manera podrán ser sorprendidos por el día del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente ya no están en la tierra. ¿Qué ha pasado con los hijos de luz? Fueron arrebatados o fueron resucitados y ya habían dormido. Pero ahora, repentinamente, llegará el día del Señor, Dios derramará su ira, pero los hijos de luz no van a ser sorprendidos, porque no van a estar aquí. Versículos 6 al 8. Algo importante, precisamente, dice Pablo, precisamente porque ustedes ya no son de las tinieblas, porque ustedes son de la luz, ustedes son creyentes, ustedes deben de hacer algo. No durmamos, dice Pablo, no durmamos. Esto significa, hermanos, que no tengamos una actitud incorrecta, no seamos indiferentes, no seamos indolentes hacia las cosas espirituales. Bueno, como el Señor ya me salvó y el Señor me va a arrebatar o me va a resucitar, bueno, entonces, mientras el Señor viene, yo me comporto como se me antoje, de una manera indolente hacia sus mandamientos, de una manera incorrecta hacia lo que Él quiere, no importa. No durmamos, no seamos indolentes hacia las cosas espirituales. No seamos indolentes como los inconversos, porque ellos lo hacen de manera natural, esa es su naturaleza. Dice allí, velemos, es decir, permanezcamos atentos y seamos sobrios. Eso quiere decir, tengamos dominio propio, tengamos control de nosotros mismos. Es decir, Pablo está diciendo, no se duerman, no sean descuidados en las cosas espirituales, sino estén atentos y contrólense a sí mismos acerca de las cosas espirituales. Tienen que hacer lo correcto, porque los que hacen lo contrario, y ahí pone algunos ejemplos de lo que hacen, los que hacen lo contrario más bien dan evidencia de ser de las tinieblas. Los que son de la noche se emborrachan. Y en la noche duerme. Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. En contraste, los del día, otra vez, los del día son sobrios. Tienen cuidado de su vida. Tienen cuidado de las cosas espirituales. Porque se han vestido de fe y amor. Y se han cubierto con la esperanza de salvación. Y noten otra vez la unión de estas tres virtudes espirituales de los cristianos: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Versículo 9. El día del Señor vendrá para juicio, para condenación y para destrucción de los que rechazaron a Cristo, los que son de las tinieblas, y estos estarán puestos para recibir la ira de Dios. Pero los creyentes han sido puestos por Dios para salvación, No atravesarán ese tiempo de ira. Verso 10. Porque Cristo murió por ellos, por eso serán salvos, por Jesucristo. Y por eso, si viven o mueren, vivirán siempre junto con el Señor. Otra vez, hermanos, notemos lo grandioso de la salvación
es estar, es vivir para siempre con el Señor Jesucristo. Romanos 14:8, que hasta lo cantamos y creo que gusta mucho. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 11. Esta segunda sección termina de la misma manera que la anterior, con palabras de ánimo. Eso es lo que Pablo quiere darles: ánimo a los hermanos, aliento a los hermanos. Y estas palabras son para que los creyentes se animen unos a otros y para que se edifiquen unos a otros. Ánimo, hermano. El mundo está vuelto loco, está de cabeza. Y la ira de Dios viene sobre este mundo, pero ánimo. Cuando el Señor venga, o eres arrebatado o eres resucitado. Y el tiempo de ira, tú no lo pasarás. Todo el mundo espera que haya justicia en este mundo, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere que esto sea justo. Todo el mundo desea que los malos sean castigados. Y el mundo incrédulo se pregunta por qué, eso es clasiquísimo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, si es tan poderoso, por qué Él permite tanta maldad en este mundo? Solo preguntan eso, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, si es tan bueno y poderoso, por qué no hace nada? Claro que ellos esperan que Dios actúe como ellos quieren, ¿verdad? Ellos quieren que Dios crea o haga la justicia como ellos creen que debe ser lo justo. Y como Dios no hace como ellos quieren y cuando ellos quieren, pues entonces, entonces Dios ni es bueno, ni es justo, es más, ni existe, ¿no? La maldad en este mundo demuestra que Dios no existe. Pero lo hacen porque simplemente no entienden. Y con estos argumentos hasta llegan a burlarse, ¿no es cierto? Y esa burla, obviamente, los hace ser cada vez menos sensibles a las cosas espirituales. Les hace ser cada día menos sensibles a creer. Y los está alejando cada vez más de Dios. Pero Dios ya trató con la maldad. ¿Ellos quieren que trate con la maldad? Dios ya trató con la maldad. ¿No acaso castigó el pecado? ¿No acaso tuvo que hacerse hombre en la persona de su Hijo Jesucristo? ¿Y no llevó a su Hijo Jesucristo mismo a la cruz para condenar la maldad del hombre? Dios ya trató con la maldad. Lo hizo en la cruz, en la persona de Jesucristo. Pero por lo pronto, en su paciencia, Él todavía les da la oportunidad para que crean en Él, para que se arrepientan y para que sean librados del día del Señor, de ese tiempo de juicio, de ese tiempo de ira, de pasar la eternidad en el infierno. Todavía les está dando oportunidad. Pero el mundo sigue metido en su incredulidad, amando más las tinieblas que la luz. Pero el tiempo de gracia un día llegará a su fin. Y un día, que está cada día más cercano, el Señor derramará su ira sobre este mundo. Hermano, ¿te espanta lo que ves en el mundo actual? Guerras, hambruna, esos llamados desastres naturales. ¿Te espanta? ¿Te impacta ver lo que está de moda en estos días?
¿Te impacta lo que pueda pasar en Ucrania? ¿O te impacta lo que pueda pasar en el resto del mundo? ¿Y si se arma la Tercera Guerra Mundial por esto? ¿Y si esto se expande y Europa y Asia y luego América? ¿Y si todas las consecuencias, aunque estemos lejos y aquí no haya misiles, pero todas las consecuencias económicas, ¿no te espanta todo lo que pueda pasar? Pues eso es nada, nada, comparado con ese período al que la Biblia llama el día del Señor. Es nada. Eso que tú puedes leer en Apocalipsis capítulo 6 al 19, eso es el día del Señor. Y cuando lo leas, o si lo recuerdas porque ya lo leíste, te darás cuenta que lo que hoy estamos viviendo es nada comparado con eso. Las cosas no van a mejorar. No esperes eso. Es más, hermano, no ores por eso. ¿Cómo? ¿Cómo que no oremos para que haya paz mundial? No ores por eso. ¿Quién dijo que las cosas iban a ir de mal en peor? ¿Quién dijo? ¿No lo dijo Dios? ¿No está escrito en su palabra? Entonces, ¿por qué le pides al Señor que haga lo contrario a lo que Él ya dijo que va a pasar? Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. El pecado seguirá creciendo, las tinieblas se van a hacer cada vez más densas, todo va a llegar a su colmo y entonces el juicio de Dios llegará y su ira va a ser derramada sobre el mundo pecador. Insisto, lo que hoy ves es nada comparado con lo que va a venir. Pero ánimo, hermano, anímate, tú no vas a estar allí. Palabras de consuelo y de ánimo. Tú no vas a estar allí. El Señor no te ha puesto para ira, te ha puesto para salvación. Anímate con estas palabras. Y mientras tanto, vela y sé sobrio. Concluyamos. Hermano, vive a la luz del regreso del Señor, anhelando que ese momento llegue ya, que ya sea hoy. Y mientras tanto, vela, sé sobrio. No te iguales con el mundo. No te goces en las cosas que el mundo se goza. No vayas tras las cosas que el mundo va. Tú vive en santidad, amando a tus hermanos en la fe y predicando el evangelio del Señor. Hermano, ¿te conmueve lo que está pasando en Ucrania? Tantas imágenes que nos llegan hoy, es muy fácil, ¿verdad? Todos los medios de comunicación, el internet, todo eso es muy fácil que estemos viendo. Es más, ¿cuándo fue? El jueves, o el día que haya sido, ya se me olvidó. En ese momento interrumpimos de aquí, en este momento Rusia ya empezó su bombardeo sobre Ucrania y ahí estamos todos viendo en tiempo real lo que está pasando allá. Y estamos recibiendo muchas imágenes de lo que está pasando con la gente en aquel lugar. ¿Te conmueve eso, hermano? ¿Te conmueve? Yo espero que no solo sea porque eso está de moda en estos días, porque está de moda. No digo que sea malo, no digo que eso sea bueno, no digo que no sea real, pero ahorita está de moda, ¿verdad? Que todo mundo se conmueve. Que no te dejes de llevar por todo aquello que estás viendo y solamente te conmuevas por eso. Porque, hermano, te deberías conmover por el mundo
aunque no haya guerra. Te deberías conmover siempre, no solo ahora. Te deberías conmover porque el mundo va camino a su fin por causa del pecado y ese fin será terrible. La ira de Dios se va a derramar sobre el mundo inconverso. Tú sabes que lo que les espera es mucho peor de lo que tú puedes ver ahorita. Y eso te debería de conmover. No solo lo que está pasando en estos días. No hay cabida, hermano, para llamadas de paz. Porque todo mundo, ¿verdad? Todo mundo sale a decir que no guerra, paren la guerra. Todo mundo, políticos, personas famosas, todos lo están diciendo, ¿no es cierto? Hasta nuestro presidente, ¿no? Y nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Y hasta nuestros senadores también. Antier, perdón, hasta me dio risa, ¿verdad? México condena enérgicamente la acción de Rusia sobre Ucrania. Que me empiezo a... Hay que avisarle a Putin que los mexicanos ya nos enojamos, ¿eh? Digo, para que esté al pendiente, maicere. Putin va a decir, ay, no, si ya los mexicanos ya se enojaron, ¿no? Puros discursos políticos correctos. A ver que se vayan allá a Ucrania, que agarren un rifle, que se le pongan a disparar a los rusos. A ver, ¿lo van a hacer? Puras palabras correctas. Por eso, hermano, no hay cabida para llamados de paz, para discursos políticos correctos, para oraciones, para que la paz sea restaurada. No hay lugar para eso, porque el mundo incrédulo pasará por esas cosas. Y peores aún le esperan. Pero si tú, mi hermano, de verdad quieres hacer lo correcto, y debes hacer lo correcto, entonces ponte a predicar el Evangelio de salvación. ¿Quieres hacer algo? Ponte a predicar el Evangelio. Y ni siquiera tienes que irte a Ucrania ahorita, a predicar el Evangelio allá. No. Debes hacerlo con los que tienes cerca, con aquellos que convives todos los días, aquellos a los que tú dices que amas, a los que aprecias, con los que convives y te caen muy bien. A ellos, empieza con ellos. Empieza presentándoles el mensaje de salvación, porque el asunto se trata de salvación, se trata de la eternidad, de los eventos por venir. No son fantasías, no son fantasías. Son realidades que cada vez están siendo más palpables. Realidades que nos muestran el inminente regreso del Señor Jesucristo. Cuando eso suceda, tú serás arrebatado para estar con el Señor. Quizás ya estés durmiendo, pero cuando eso pase, serás resucitado, para que estés para siempre con el Señor. La ira de Dios será derramada, pero tú no estarás aquí. Anímate con esas palabras. Y no quiero desaprovechar la oportunidad. Para aquellos que están entre nosotros y que todavía no han entregado sus vidas a Cristo. Veo a algunos que están, creo que por primera vez. Qué bueno, gracias a Dios. Y hay otros que han estado con nosotros durante años aquí.
Y ustedes lo han estado escuchando muchas veces, o lo están escuchando hoy por primera vez. No son fantasías. No hay tiempo para explicar todo. Pero eso va a pasar. La ira de Dios viene sobre el mundo. Y tú tienes la oportunidad todavía, de entregar tu vida a Cristo. Y de ser arrebatado o resucitado. Y de librarte de la ira del Señor. No dejes pasar más tiempo. Cualquier día va a pasar. Puede pasar ahorita. Y nos vamos. Y desaparecemos. Y tú te quedas. Y entonces empezará el tiempo del día del Señor. Y lo vas a padecer. Pero que no sea por temor, sino una verdadera convicción de amor al Señor. Y querer estar para siempre con Él. Eso pasará, hermanos, con los que ya somos de Él. Vamos a ser arrebatados o vamos a ser resucitados. Y todo esto se acabará. Y estaremos siempre con el Señor. Pero mientras tanto, hermanos, no durmamos. Seamos sobrios. Prediquemos el Evangelio. Vivamos en santidad. Cuando eso pase, tú serás arrebatado o resucitado, pero ellos no. Ellos se van a quedar a padecer. Hermano, que los eventos futuros, el conocimiento de los eventos futuros, traigan en ti ánimo y aliento, pero de igual manera una entrega total a la tarea que te ha sido asignada. Gózate por lo que está por venir, porque tú ya eres del Señor, y esas son las promesas para ti, para el futuro. Pero mientras sucede, no duermas más, y cumple con la tarea que Él nos ha encomendado. Que Dios les bendiga.